Amén. Padre Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Yo tengo el mal de como tengo la voz muy fuerte, siempre me oigo muy recio en los micrófonos, amén. Y pues eso lleva a que a veces pues tenga que alejarme un poquito o eso, pero gloria a Dios por la voz, porque cuando se va la luz o algo, pues ahí no tenemos tema, amén. Así que estamos contentos. A lo mejor era de los tiempos cuando no había electricidad y predicaban en los lugares abiertos. Esta voz sirve para eso, amén. Dios me permita seguir predicando su evangelio en cualquier lugar donde estemos, amén. No, como siempre lo mencionamos, los hermanos, no necesariamente a lo mejor en un púlpito, pero si tenemos algún compañero, algún amigo, una persona que necesite de Dios, poder predicarle del evangelio que el Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas. Y estoy contento, mis hermanos, amigos, como siempre lo menciono, agradecido con Dios y con nuestro pastor por la oportunidad que nos da de compartir un mensaje el día de hoy, amén. Tenemos buen tiempo y vamos a aprovecharlo para poder dar un mensaje que sea de bendición para su vida y para la mía. Y lo que le pido hoy, como en algunas ocasiones lo menciono, es que si tiene oídos, oiga, como dice la palabra, lo que la palabra del Señor nos quiere decir, y sobre todo recibámoslo humildemente, recibámoslo como una oportunidad de poder cambiar si identificamos que hay algo que no está bien en nosotros, que creo que todos tenemos algo que no está bien, amén. No somos perfectos y habiendo dicho eso, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Aleluya. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan. Ahorita se van a oír muchos, ya me lo sé, amén. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Hoy no te preocupes, no te voy a poner a leer un capítulo entero. Es un versículo pequeño, pero muy poderoso, amén. Y vamos a oír lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta hora. Y cuando lo tengas puedes decir amén. Si hay una visita a tu lado y quieres compartirle la palabra, o igual aquí mis hermanos de proyección ya lo pusieron, amén. Juan capítulo 10, versículo 17. Y dice de la siguiente manera, mis hermanos y amigos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo vamos a volver a leer, al cabo está corto, ¿le parece? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cerremos nuestros ojos y oramos. Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito y alabado eres, Señor. Estamos delante de tu divina presencia en esta hermosa mañana, dándote gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque aunque hay situaciones externas, Señor, hay muchos factores que pudieran impedir que pudiéramos estar aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor. Hemos decidido estar aquí reconociendo que tú eres la prioridad en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida, gracias porque nos tienes con bien, Señor, y porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Te pido, Señor, que toda distracción, toda cosa que quiera impedir que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo, es reprendida, Padre, y declaramos que nuestras vidas son como esa buena tierra donde cayó la semilla, Señor, y que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor Jesucristo. Háblanos en esta hora, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueve en este lugar y que podamos salir de aquí, Señor, convencidos de que tú nos amas y que tienes un plan maravilloso para nuestras vidas, aún en estos últimos tiempos, Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar dando gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, nomás oí como 3, los demás no se sienten, amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Fíjense, este texto, a lo mejor muchos ahorita van a decir, hermano, pues me voy a ir de la predicación porque ya me lo sé, amén, o ya lo he escuchado muchas veces, o lo he visto en predicaciones, incluso a lo mejor nuestro pastor o alguien más también ya lo ha predicado, pero la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Y eso indica que cada vez que tú leas la palabra del Señor, una nueva enseñanza de parte de Dios viene para tu vida. Y te digo, hermano, porque muchas veces como cristianos cometemos el error de creer que la palabra del Señor es un libro más.
Y a veces decimos, bueno, pues yo lo he leído 65 veces, mi hermana, desde que me bauticé. Y nos creemos mucho, ¿no? Y no lo digo que sea usted, sino que a veces pasa. No vamos a poner nombres, pero la palabra del Señor no es un libro que podamos tratar así. Algo normal que podemos decir, entre más lo leo, más sé. No, porque así lo leas una o dos veces, si verdaderamente le pides sabiduría y discernimiento a Dios, estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y al mío. Amén. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Amén. Entonces, mis hermanos, en la palabra del Señor y específicamente en el Nuevo Testamento, donde vemos cómo Jesús, nuestro Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, vemos muchos ejemplos, parábolas o historias donde el Señor Jesucristo hace semejanza de lo que es el reino de Dios y el papel que Él tiene como nuestro Dios. Y podemos ver en algunos que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró en un lugar, que el reino de los cielos es semejante a otras cosas. Pero este pasaje particularmente que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Juan, podemos ver cómo el Señor hace una comparativa de un rasgo que era muy allegado a los judíos, a los israelitas. Y ahorita me van a entender por qué, porque si estudiamos un poco de cuáles eran los oficios que el pueblo de Israel usaba o tenía, en su mayoría, usted va a encontrar que eran pastores. Amén. Y no pastores de una iglesia, ¿no? Porque ahorita no quiero que vaya usted y diga, oiga, puros pastores en Israel. No, sino que eran pastores de ovejas. La mayoría hacían ese cuidado. Y por ende, este pasaje que el Señor Jesús les decía, ¿sabes qué? Yo soy el buen pastor. Y que en este caso le está diciendo, ¿sabes qué? En el 10:27 les dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esto es porque muchas personas podrían entender secularmente este pasaje y poder amarrarlo a lo espiritual que Dios les quería decir en ese momento. Y hoy no vamos a buscar profundizar en un extenso pasaje, sino que el día de hoy, mis hermanos, quiero hablarles y amigos que están en este lugar sobre la importancia que es escuchar la voz del buen pastor. De hecho, el tema de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta tarde es escuchando la voz del buen pastor. Y si mi hermano me hace el favor de poner Juan 10:27, se puede dar cuenta que este texto, mis hermanos, se divide en tres partes. La primera dice, mis ovejas oyen mi voz. Aquí podemos ver primeramente una acción. Mis ovejas oyen mi voz. En segundo lugar dice, yo las conozco. Y en tercer lugar, ¿qué dice? Y me siguen. Mientras meditaba en este pasaje, podemos darnos cuenta cómo a lo mejor un breve pasaje tiene tantas cosas que decirte de parte de Dios para que tú y yo las pongamos por obra, mi hermano. Por eso en un inicio te decía, no leas la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Medita en ella. Pídele al Señor entendimiento. Pídele al Señor que lo que leas y escuches en esta palabra hable a tu corazón. Y esto es, mis hermanos, porque como ahorita te comentaba, Juan nos ofrece una de las imágenes más conmovedoras y profundas de la relación entre Cristo y los creyentes, o entre Cristo y la iglesia, a través de esa figura del buen pastor, aleluya. Y este pasaje en especial, que es Juan capítulo 10, versículo 27, mis hermanos, encapsula la esencia de esa relación. Y usted dirá, hermano, ¿pero qué relación? Pues la relación del pastor y las ovejas, las cuales nos deja entrever la importancia de tener una relación verdaderamente íntima con este ejemplo que nos pone Jesús a través del pastor y las ovejas, aleluya. Ya que el reconocimiento mutuo y la obediencia de las ovejas puede dar claridad a lo que nos está contando aquí el pasaje de Juan. Y a lo largo de esta predicación, amén, que no va a ser larga, no se preocupe, vamos a explorar esos tres puntos que ahorita le mencionaba, que son puntos claves del versículo y sobre todo su significado que tiene para su vida y para mi vida. Amén, mis hermanos. Y fíjese, el primer punto, como lo mencionábamos ahorita, es mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y por lo menos yo, contándoselo un poco, cuando escucho este pasaje me acuerdo del cuento de las cabritas y el lobo.
que a mis hijas les gusta escuchar a veces, ¿no? Y de hecho muchas veces lo cuentan. Que si usted ha tenido la oportunidad o se lo ha contado a su hijo, lo ha visto, eran unas cabritas que salió su mamá y que le digo, ¿saben qué? Pues no hagan caso si tocan. ¿Y qué pasó? Llega el lobo y le dice, oigan, soy su mamá. Y de volada las cabritas le dicen, no es la voz de nuestra mamá. Y podemos ver que el lobo empieza a hacer ciertas artimañas y sigue fallando hasta que le da coraje y se pone harina para verse blanco como la mamá. Y el punto es que logra convencerlas de que sí es y ya sabemos los demás el desenlace, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que aún estas cabritas, siendo hijas de esta cabra, verdaderamente no conocían a su mamá al 100%. Y usted va a decir, hermano, ¿y a poco qué tiene que ver este cuento infantil? No se preocupe. Aquí lo que queremos llegar al punto es que es triste que muchos de nosotros, aunque hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador, aunque llevamos ciertos años caminando en el Evangelio de Cristo, aún no aprendemos a diferenciar la voz de Dios de otras voces. Aleluya. Y déjame decirte que esto es algo crucial, mis hermanos, porque si leemos lo que dice Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10, vamos a entender un poco esto. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y este pasaje, mis hermanos, si usted ha tenido la oportunidad de analizar la situación y el contexto de lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo, nos podemos dar cuenta que el ser cristianos y el ser hijos de Dios y el tener tiempo caminando con Él no es garantía de que verdaderamente sepamos y estemos acostumbrados a tener una relación con Dios de manera diaria. Y se lo digo porque Elí, que era el sacerdote, era un hombre que servía en el templo. Era un hombre que estaba todos los días al servicio de Dios. Pero tristemente, como lo dice la palabra, en ese tiempo nadie se esforzaba, a nadie le interesaba escuchar la voz de Dios. Aún Elí, que era un hombre que servía a Dios, cuando se presentó esta situación y que Dios llamó a Samuel en la noche y le decía, Samuel, Samuel, y Samuel iba con Elí pensando que él le hablaba, tuvo que ir 2 veces para que entendiera Elí que Dios era el que le estaba hablando a Samuel. Y usted y yo a lo mejor ahorita diremos, caray hermano, pero ¿cómo es posible que un siervo de Dios no esté familiarizado con que la voz de Dios puede llamarle a Samuel? Tristemente, mis hermanos, muchas veces no somos capaces de discernir la voz de Dios, aunque tengamos una vida caminando en el reino de los cielos. Aleluya. Y se lo digo porque es necesario, como en muchas ocasiones he hablado, como en predicaciones, como en lecciones, como en otros foros se ha platicado, el tener una relación íntima y diaria con Dios es fundamental para que tú y yo podamos conocer su voz. Y se los digo, mis hermanos, aleluya, porque Samuel en su juventud tuvo que aprender a discernir la voz de Dios. Yo siento que actualmente estamos como en ese tiempo. Y le digo porque si ahorita usted se pone a mirar a su alrededor, la mayoría de la gente no sabe lo que es tener una relación con Dios. La mayoría de la gente, el Señor está esperando porque anhela hablar con ellos, anhela mostrarles las cosas que ha preparado para ellos y prefieren irse a escuchar otras voces. Prefieren escuchar al enemigo, prefieren escuchar cosas que no son de edificación, pero lo último que ellos buscan es escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo de Samuel, la situación era la misma. Nadie tenía un hábito de tener una relación con Dios, pero Samuel tuvo que aprender a afinar su oído para escuchar y reconocer cuando Dios le estaba hablando. Y esto se lo digo, mi hermano, porque no crea que vamos a hacer un curso de 3 domingos donde le vamos a dar una lección de cómo escuchar la voz de Dios. No, mi hermano. Podemos darle 5,000 lecciones de cómo escuchar la voz de Dios, pero para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios, es necesario que doble sus rodillas y que hable con Él. Yo no le voy a poder enseñar a hacer eso. Yo le puedo dar algunas herramientas, yo le puedo dar algunos consejos, nuestro pastor, los demás ministros, los líderes. Pero es necesario que usted viva esa experiencia.
Y ahorita nuestro pastor daba una palabra clave. Tristemente, muchos en el pueblo de Israel, cuando leemos el pasaje en el Antiguo Testamento, conocían de Dios no porque ellos hayan tenido una experiencia con Él, sino porque eran historias que sus padres y sus abuelos le contaban. Pero verdaderamente ellos no tenían una relación con Dios y no les servían verdaderamente por lo que ellos habían experimentado en su vida. Y usted mira, hermano Aarón, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en esta mañana? Tiene que ver mucho. Porque aún en la actualidad, escúchenmelo bien, aún en la actualidad habemos hombres y mujeres que servimos a Dios por lo que nuestros padres, por lo que nuestros abuelos, por lo que nuestra familia nos cuenta que Dios ha hecho en su vida, pero a nosotros Dios ni siquiera nos conoce. Y no lo malinterprete, Dios conoce a todos, pero yo me refiero a que no conoce tu voz en intimidad hablando con Él. Y yo ahorita no te quiero decir, hermano, levante la mano el que no ha orado y se ha puesto a hablar con Dios. No, pero simplemente, mi hermano y amigo, quiero animarte en esta hora a que tú y yo busquemos tener una relación personal con Dios. Amén. Gloria a Dios, porque eso es importante, mis hermanos, y más en estos tiempos que podemos darnos cuenta que la humanidad cada día está más al borde del abismo. Amén. Y no con esto te quiero decir, hermano, asústese y salga corriendo, venda todo y vaya hacia un cerro. No, sino que es necesario que cuando tú veas estas situaciones, su misma palabra nos dice que nos preparemos, que velemos, que oremos, que nos mantengamos firmes porque nuestro galardón está más cerca. Aleluya, amén. Imagínate qué hermoso saber que ya el examen final ya está cerca. Aleluya. Todo por lo que tú y yo nos hemos preparado tanto tiempo ya está a punto de suceder. Y es necesario, mis hermanos y amigos, que redoblemos esfuerzos. ¿Para qué? Para no perder todo por un descuido. Por eso en esta mañana yo te estoy animando a través de este pasaje de que aprendamos a discernir la voz de Dios. Y este primer punto que hemos hablado de mis ovejas oyen mi voz, habla de eso, de discernir la voz de Dios. Y hemos escuchado acerca de Samuel, cómo él aún en su niñez, cuando Ana lo dedicó y lo llevó al templo con Elí, él aprendió a hablar con Dios. Y todos sabemos, los que hemos leído este pasaje, cómo Samuel creció y se convirtió en un gran profeta de Dios. Y eso, hermano, no creas que es porque él estaba en el templo todos los días, porque si hablamos de Elí, ya sabemos todos qué pasó. El estar todos los días en el templo no es garantía de que Dios te use. Es bueno, como dice el apóstol Pablo, pero también es importante que tengas una relación con Él. Eso es lo que diferenció a Elí de Samuel, que Samuel estaba presto a escuchar la voz de Dios y hablaba con Él, aleluya. Y fíjate, mis hermanos, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 10, versículo 4 y 5, aleluya. Juan capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aleluya. Fíjate qué hermoso es esto. Y tú dirás, hermano, pero se ocupa mucha inteligencia. No se ocupa inteligencia, eso lo hacen animalitos, mis hermanos. ¿Cuánto más tú y yo, que el Señor nos ha dado sabiduría y nos ha permitido que nos enseñoreemos sobre toda su creación? No podemos aplicar y hacer viva esta palabra en nosotros, aleluya. Y te lo digo porque Jesús nos enseña, aleluya, que sus ovejas reconocen su voz entre muchas otras. Y algo que debemos de entender aquí, que actualmente, mis hermanos, y desde tiempo atrás, no lo voy a decir que solamente en la actualidad pasa, pero vivimos en un mundo, aleluya, de distracciones. Vivimos en un mundo de falsas doctrinas. Y eso nos lleva a ti y a mí a que necesitamos ser intencionales en nuestra comunión con Dios para poder discernir, mis hermanos, su voz. Eso es lo que nos dice Juan en el capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, ellas me siguen y yo voy delante de ellas, pero lo hacen porque conocen mi voz. Y yo te pregunto aquí, no levantes tu mano, ¿verdaderamente tú hoy puedes decir que conoces la voz de Dios? ¿Verdaderamente tú en esta hora puedes decir que tienes una relación real con Él? Y olvídate de las apariencias, eso no es importante para Dios.
Lo que verdaderamente importa para Dios es lo que pasa en la intimidad, donde nadie te ve y solamente tú y Él están. ¿Sabes por qué? Porque ahí, como dice la palabra de este canto que viene de José Romero, no puedes mentirle a Dios. Ahí tienes que ser sincero a fuerzas o sincera a fuerzas, porque Dios lo conoce todo. Así que yo te animo, te invito a que verdaderamente vivamos esa experiencia. Así como cuando vas a un lugar de vacaciones y te dicen visita cierto lugar para que vivas la experiencia, créeme que lo más hermoso de ser hijo de Dios es tener una relación íntima y real con Él, aleluya. Amén. Y fíjense, mis hermanos, hemos hablado dentro del punto de mis ovejas oyen mi voz sobre discernir la voz de Dios. Pero también en este punto podemos hablar de algunos métodos de comunicación divina. Y esto no lo saqué de un manual o de una enciclopedia o de Google, sino que la misma palabra del Señor nos dice cómo tú y yo podemos generar canales de comunicación con Dios. Y si meditamos un poco en lo que dice 2 de Timoteo 3:16, vamos a poder ver algo, mira. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, aleluya. Así que mi hermano, como nuestro pastor y también nuestros ministros nos mencionan, el libro por excelencia con el cual tú puedes saber cuál es la voluntad de Dios es la palabra que Él ha dejado, es la Biblia. Amén. Y ahorita ya no vas a batallar porque ahorita hasta la puedes traer en la tablet, la puedes traer en el celular, la puedes traer donde sea, pero no solamente la descargues, úsala. Amén. De hecho, hay algunas aplicaciones hasta que te dicen, vas enrachado, llevas 7 días que usas la aplicación. Anímate, mi hermano, amigo, créeme que es hermoso cuando dedicas un tiempo. No tiene que ser mucho, no tiene que ser poco, sino que tiene que ser de calidad para Él. Y que tú puedas meditar en su palabra. Este pasaje de 2 de Timoteo 3:16 nos habla de que la palabra del Señor es útil para que tú y yo podamos ser instruidos, para que podamos ser guiados, para que podamos saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer también. Y a lo mejor tú y yo tenemos a veces, el enemigo busca distraernos y así como el lobo quiso mentir a los cabritos, el enemigo busca que tú y yo creamos que es Dios quien nos está hablando. Y la única manera que tú y yo vamos a poder ver si es mentira lo que nos está diciendo, ¿qué crees que es? La palabra de Dios. Decir, a ver, ¿esto verdaderamente vendrá de Dios? Lees la palabra del Señor y si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, créeme que no es de Dios lo que estás sintiendo, lo que estás, según tú creyendo que Dios te está diciendo. Así que podemos ver que la Biblia es una comunicación efectiva de parte de Dios, ya que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para todos los puntos que hemos leído en esta parte de Timoteo. Pero también, mis hermanos, hay muchos que, no, pues ya la Biblia, y hasta ahí quedamos. No. Pero como dice un canto viejito, dice, el poder del cristiano está ¿en qué? En la oración. Ya somos de los veteranos, ¿verdad? Porque muchos no sabían qué es lo que decía. Es un coro muy viejito, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos dice el poder del cristiano está en oración. Y tristemente cuando decimos, hermano, ¿quién quiere venir a orar una media hora? Santo. Yo me acuerdo que cuando estaba niño, se hacían vigilias o se hacían que, vámonos a las 5 de la mañana o 6 y nos ponemos a orar ahí unas 2, 3 horas. Yo decía, santo. Tenía como 8 años, 9 años, hermano, imagínense, me oraba unos 5 minutos y ya lo demás, pues, nomás me encaba para ver qué estaban haciendo mis papás, ¿no? Porque no podía durar tanto. Pero es hermoso cuando usted y yo empezamos aún desde una temprana edad a enseñar a nuestros hijos a que oren, a que busquen a Dios en oración. Y tristemente hoy en día enseñamos todo menos que oren nuestros hijos. Y se lo digo, yo me incluyo. A veces los afanes, a veces los problemas, a veces el trabajo, a veces la situación, la economía, nos tienen tan enredados en tantos pensamientos que nos olvidamos de que lo esencial es buscar primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que usted y yo nos tomemos un tiempo para decir, ¿sabes qué? A ver, stop, como dicen. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿A dónde dije que quería llegar y qué está sucediendo? ¿Verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me ha puesto en su palabra? ¿Verdaderamente estoy teniendo una relación con Él y estoy buscando escuchar su voz?
¿O estoy escuchando otras voces y me estoy alejando cada día más de Él? Si no has hecho eso, mi hermano, yo te invito a que te des un tiempo y hagas ese autoanálisis. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento que tú hagas esto, si te das cuenta que estás mal, es el mejor momento, porque aún hay esperanza de que tú y yo enderecemos el camino y vayamos por el camino de vida que es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice Salmos 46:10. Vamos a leerlo. Salmos 46:10. O esta se las voy a leer a las niñas, ¿verdad? Para que no hagan mucho desastre. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Aleluya. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Y usted dirá, hermano, de estar quieto de que no me mueva, no, sino de estar en calma, estar observando, estar conectados, estar percibiendo lo que Dios nos quiere decir. Así como las antenas tienen que estar listas y direccionadas para recibir las señales satelitales, o el internet ese del Starlink que tiene que estar posicionado y que no haya nubes para poder tener una buena señal. Así tú y yo, mi hermano y amigo, tenemos que estar afinando nuestros sentidos espirituales para poder estar listos para recibir lo que Dios nos quiere hablar en la intimidad a ti y a mí. Aleluya. En la quietud es cuando tú y yo podemos escuchar mejor la voz de Dios. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces, no, Señor, ahorita te voy a orar cuando hay un fiestón y está escuchándose un ruido y te están hablando los niños o a lo mejor están haciendo algo y no te concentras. Por eso muchas personas recomiendan que tú busques a Dios por las noches, ya que todos se acostaron y que esté en calma, o bien de mañana antes de que todos despierten. Que de hecho el salmista lo menciona, que lo busquemos temprano. Es necesario que practiquemos la oración, mis hermanos y amigos. No es algo opcional, una herramienta que si tú quieres usarla, puedes usar. No. Dios nos invita en su escritura, en cada oportunidad Él se los dijo a sus discípulos, oren sin cesar, oren. De hecho, una de las palabras que siento yo que fue un regaño más fuerte, oigan, ¿no pueden orar tan siquiera una hora? Yo me imagino que me hubiera puesto bien triste si Dios me hubiera dicho eso ahí, me hubiera dado pena. Y no le digo porque ahorita ore más de una hora, pero se ha de haber sentido feo que los discípulos, siendo hombres que vivían completamente con Él, no eran capaces de orar. Y yo con esto no le quiero decir, ¿sabe qué, hermana Xochitl? Si no ora una hora, está condenada. No. Lo importante es que mi hermana busque tiempo para hablar con Dios. Busque tiempo para estar con ella, aleluya, y pueda ser de bendición para su vida. Y hemos visto, mis hermanos, este primer punto que es mis ovejas oyen mi voz. Pero en segundo lugar, el versículo de Juan 10:27 nos dice, yo las conozco. Y este conocimiento que nos habla el Señor Jesús en este pasaje de Juan 10:27 no es un conocimiento cualquiera, sino que es, aleluya, un conocimiento íntimo, un conocimiento en la intimidad. Vamos a leer lo que dice Salmo 139, versículo 1 al 4, aleluya. Amén, mis hermanos, podemos leerlo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, aleluya. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, aleluya. Fíjese qué hermoso es esto, mi hermano. Nos habla de lo profundo que Dios te conoce a ti y a mí. El salmista en ese momento estaba tan metido, si lo podemos expresar así, en este pensamiento que se dio cuenta, ¿sabes qué, Señor? Tú conoces todo de mí.
Pudiera pensar a lo mejor que hay ciertas cosas que tú no ves en mí, pero verdaderamente tú conoces todo. Mi levantar, mi sentarme, diferentes situaciones, pero tú estás ahí y me escuchas. Es por eso, aleluya, que usted y yo, mi hermano, debemos de buscar tener una relación íntima con Dios, porque nadie más que el Señor nos conoce. Así como un alfarero conoce bien la obra que Él hizo, así el Señor Jesucristo nos conoce a ti y a mí, porque somos obra de sus manos, aleluya. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios conoce de manera completa y total nuestras vidas, más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Y a eso me refiero cuando le digo que es un conocimiento íntimo, pero también hablamos de un conocimiento relacional. Y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, aleluya. ¿Qué dice, mis hermanos? Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, aleluya. Hay muchas personas en ocasiones que piensan que no tenemos un propósito todos. De hecho, a veces usted puede ver que hay personas que dicen, no, pues es que yo no sirvo para nada, yo la verdad no creo que Dios tenga un plan para mí. Pero la palabra del Señor es clara, mis hermanos, si aún antes de que usted y yo vengamos a este mundo, el Señor ya tiene un plan trazado para su vida y para la mía. Que de nosotros depende si queremos obedecer su palabra y seguir ese camino, pero si no lo hacemos, pues ya sabemos las consecuencias. Pero si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, vamos a ver cómo su mano se va a mover y vamos a poder ser bendecidos, aleluya, en su nombre. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito. De hecho, hay otro pasaje que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como ese buen pastor le habla a sus ovejas y ellas escuchan su voz, Él las guía a lugares de descanso. Él las guía a lugares donde va a haber alimento, donde va a haber bebida y donde va a haber reposo. El Señor Jesús, amigo y hermano, quiere llevarte a los mejores lugares. Y escúchalo bien, no hablo de que te va a llevar al Cayena, que también lo puede hacer. Yo hablo de que te quiere tener una vida tranquila y de bien para tu vida, porque Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Así que es necesario que ustedes y yo también busquemos ese conocimiento relacional, como lo hemos venido mencionando, que es pasar tiempo con Dios, entender que Él nos conoce, entender que Él sabe que es lo mejor para tu vida y para la mía, aleluya. Y vamos a llegar al tercer punto, amén, y usted va a decir, por fin. Pero ese tercer punto, aleluya, nos habla de y me siguen. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21, aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aleluya. La verdadera fe, mis hermanos y amigos, se demuestra en la obediencia a Dios. Y se lo digo porque muchas personas pueden estar, no, pues yo sí creo en Dios. No, pues es que yo lo amo. No, es que yo haría muchas cosas por Él. Pero viene la primera circunstancia o el primer llamado de parte de Dios que nos está pidiendo que hagamos algo. No, Señor, eso es mucho. No, Señor, ¿cómo me pides eso? No, mejor me voy a ir a hacer esto. Entonces, verdaderamente, mis hermanos, cuando este pasaje dice y me siguen, es porque estamos dispuestos no solamente a obedecer, sino a accionar en lo que Dios verdaderamente nos está mandando. Y por eso este pasaje cierra con esta última acción, dice, y me siguen. ¿Por qué? Porque ciertamente muchos podemos estar escuchando la voz de Dios, pero puede que no seamos capaces de accionar y de obedecer a lo que Él nos pida. De eso el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No solamente escuche lo que le diga y ahí quédense, no, sino que es necesario que tomen su cruz y que vengan
a donde yo los guíe. Es necesario, mis hermanos y mis amigos, que accionemos, que verdaderamente demostremos nuestra fe y que creemos en Dios a través de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestras acciones, que nuestros frutos verdaderamente sean frutos, como dice la palabra, dignos del arrepentimiento y el cambio que hemos vivido en Dios. Vamos a leer lo que dice Santiago 1:22, para honra y gloria de Dios. Santiago 1:22, aleluya. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Y fíjense cómo cierra el apóstol Santiago. Si ustedes hacen eso, pues nada más ustedes se engañan. Porque ¿qué leíamos anteriormente? Que Dios conoce todo. Dios conoce nuestro levantar, Dios conoce nuestro acostar, Dios conoce de cuál pie cojeamos, Dios conoce qué es lo que batallamos, qué es lo que no batallamos, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que no nos gusta hacer. Entonces, si nada más escuchamos, nos estamos engañando a nosotros mismos, mis hermanos. A Dios no les interesa las apariencias, no le interesa la etiqueta, a Él le interesa que usted y yo seamos auténticos, que verdaderamente tengamos una relación real y que lo que Él nos ha dejado en su palabra, usted y yo lo hagamos y lo pongamos por obra. Es ahí cuando usted va a poder decir, ¿sabes qué? Yo soy una oveja de Dios porque no solamente escucho su voz, sino que lo sigo. Y la manera en que usted y yo demostramos que estamos siguiendo a Jesús es obedeciendo y haciendo lo que dice su palabra, aleluya. Fíjese, vimos obediencia y acción en estos dos versículos, pero vamos a hablar de otro versículo que habla acerca de seguir el ejemplo de Cristo. Y este versículo se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, aleluya. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas veces hay personas que batallan para hacer algo porque no hay un tutorial que les explique cómo hacerlo. O hay muchas personas que no saben cómo hacerlo porque nunca lo habían realizado, nunca se había ofrecido y andan buscando ayuda, ¿no? De hecho, recientemente salió una noticia que un hombre, no recuerdo de qué parte de Europa, hizo un canal que para todos aquellos que no tuvieron una figura paterna o alguien que les explicara cómo hacer ciertas cosas de la casa, él hace tutoriales de cómo reparar cosas, ¿no? Y muchas personas, ay, qué padre, yo nunca tuve un papá y ya se me hace más fácil cambiar una llanta o hacer otra cosa. Y se lo digo porque es vital o es más fácil hacer algo cuando tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. He ahí por eso la importancia de que si usted y yo tenemos familia que tiene sus ojos también puestos en nosotros, que son nuestros hijos, demos un buen ejemplo de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos de desenvolvernos en esta vida. Pero todo esto se lo digo, mi hermano y amigo, porque no es necesario que batallemos y que estemos investigando cómo debemos de vivir en esta vida, cómo debemos de comportarnos en este caminar. El Señor Jesús es nuestro más fiel y hermoso ejemplo, aleluya. Así que si tú tienes dudas de qué tienes que hacer en esta vida, de cómo debes de caminar, de cómo debes de comportarte, abre la palabra del Señor y ve cómo Jesús se comportó. Abre la palabra del Señor y ve cómo Jesús reaccionó ante ciertas circunstancias. Y acompaña ese meditar en la palabra también con una oración y una charla con Él. Y vas a ver cómo vas a entender verdaderamente cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, aleluya. Y esto te lo digo, hermano y amigo, porque seguimos al buen pastor. Debemos de tomar nuestra cruz y debemos de vivir conforme a su ejemplo de amor y de sacrificio. De amor, de sacrificio y de servicio. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. No espera que inventemos cosas, no espera que cambiemos la ruta. Él ya dejó el camino trazado. Solamente a ti y a mí, hermano y amigo, nos toca seguir su ejemplo. Aleluya. Y en conclusión, mis hermanos, el pasaje de Juan, capítulo 10, versículo 27, encapsula la relación íntima y dinámica entre Jesús y sus seguidores. Y esto porque, parafraseando un poco el versículo, podemos ver que es escuchar su voz, ser conocidos por Él y seguirle con obediencia y con devoción. Y les digo esto porque este versículo nos llama a profundizar
en nuestra comunión con Dios, ser sensibles a su dirección y vivir vidas que reflejen nuestra pertenencia a su redil. Yo solo espero que a ti y a mí Dios nos conceda la gracia de ser ovejas fieles y siempre estar atentos a la voz de nuestro pastor y dispuestos a seguirle en todo momento y en toda circunstancia. Y fíjate qué hermoso esto, hermano, porque es necesario que tú y yo nos comportemos y accionemos como ovejas de ese pastor. Si el Señor Jesús hizo un cambio en tu vida y en mi vida, es necesario que demos testimonio y que demos obras y acciones de que verdaderamente Dios transformó nuestra vida. No nos comportemos como ovejas rebeldes. No busquemos parecernos a otro pastor que no sea el Señor Jesús, sino Él debe de ser el ejemplo fundamental. Así que, hermanos, amigos, mi deseo es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y usted no se sienta mal, hermano, pero es que tengo 24 años de bautizado. Me da pena que sepan que no sé escuchar la voz de Dios. No se sienta mal. Todos estamos aprendiendo todos los días. Lo importante es reconocer nuestra situación y buscar a Dios para que Él nos guíe por el propósito que Él tiene preparado. Y recuerden, son planes de bien y son obras hermosas que Él ha preparado para que tú y yo andemos en ellas. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie, aleluya.